Los cerristas vivieron una fiesta inolvidable el pasado sábado en Barrio Obrero con la reinauguración de la nueva olla azulgrana. 45.000 hinchas colmaron el nuevo Coliseo Deportivo, que ya es el mejor del país y uno de los más modernos de Sudamérica. Y llegó el ansiado día. Miles de personas de diferentes puntos del país comenzaban a llegar para la reinauguración de la olla azulgrana. Los hinchas incluso llegaron desde el exterior, como este niño de 10 años que convenció a su padre para venir desde Buenos Aires. Primero no encontramos la entrada y después mi papá salió de viaje y nos dijo que había entrada y vinimos hasta acá para ver la nueva olla. Somos de Argentina, el chico es argentino, pero es hincha de Cerro Porteño. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Cómo te llamas? Juanjo Alonso. ¿Vos sos fanático de Cerro Porteño? Sí. Nada podía impedir presenciar el regreso a casa del onceno azulgrana. Doña Carmen de Santos es una muestra de ello. Con 89 años viajó desde Encarnación para acompañar al club de sus amores. Porque yo estoy impedida de poder estar en otra forma con el club, pero no iba a dejar de venir a ver a mi querido club. Emocionada y no tengo palabras para expresar la grandeza de este club. Gracias a mi viejo de chico me trajo a la cancha. La primera vez que vine me quedé con el club. Esperé este día y ni este me puedo atajar. Los históricos héroes azulgranas también estuvieron presentes y fueron homenajeados en una noche soñada. Yo jugué acá, teníamos una gradería de cemento solamente y luego gradería de madera, pero ahora está imponente esto. Ojalá que siempre Cerro siga adelante. En esta canchita que vos tenés acá detrás, yo vine cuando tenía 8 años, o 7, 8 años. Recuerdo que el primer gol hizo un centro delantero que tenía Cerro que se llamaba Celino Mora y el centro lo hizo el Taladro Irala. Ahí definitivamente dije que iba a ser cerrista. Hoy me toca a mí cantar la polca. Así que una emoción inmensa con toda la gente acá que vino a alentar a Cerro. Nadie podía estar ausente, hasta este sacerdote, que dejó por unas horas a su parroquia para visitar la catedral, la de la Pasión. Y algo tan esperado, ya hace mucho tiempo que estamos deseando que tengamos algo mejor, ¿verdad? Y que ya pronto se lleguen las copas. Así, el marco era ideal, contra todo pronóstico y con un excelente clima. Minutos después de las 18 arrancó un show sin precedentes. El Ciclón estaba de vuelta en casa. Un espectáculo de luces LED acompañado por grandes artistas, reconocidos cerristas, dieron el toque de magia a la noche del sábado.